No, pero esto no tiene nada. Bien. Ejercicio de examen. A ver. Primera pregunta. Se conoce que el volumen de agua obtenido por el colorante azul de Evans en un adulto varón es de 4 litros. Determine el agua colorante. Azul de Evans será para volumen plasmático. Para volumen plasmático. Listo. A ver, ustedes me dio un tiempito. Pero Es nuevo, que recién hoy día inventado. Pero algo así, porque me acordaba del examen. Bien, ¿cómo se hace? Bien, la clave es esto, saber a qué hace referencia el colorante azul de Evans. Después lo demás es sencillo. Si ya saben que el volumen de plasma, en este caso ya les dan un resultado, es 4 litros, aquí no hay que calcular, lo que hay que recordar es de dónde salía este plasma. Aquí era igual el plasma, en porcentaje. Era el 40, el 60, el 20, el 15, el 5, ¿cuál era? El 5%. ¿El 5% de quién? Del peso corporal. El 5% del peso corporal dice que es 4 litros. Por lo tanto, aquí mi variable no es los 4 litros, es el peso corporal, lógicamente. Porque yo necesito obtener más bien el peso corporal para determinar el agua corporal total. Porque si aquí me dice que es un adulto varón, yo ya sé que este resultado va a ser el 60% del peso corporal. Pero no me dicen el peso. Porque si me dijeran, yo no voy a decir que es 42 litros, ¿no? A pesar de que lo han puesto. Pero no puedo yo asumir que esta persona pesa 70 kilos. Por algo les están dando este dato. De aquí, ¿puede salir el peso corporal? Claro, hacen eso. Es 5 sobre 100 multiplicado por peso corporal es igual a 4. Bien, peso corporal es igual. Esto de aquí pasa al otro lado con las operaciones cambiadas. Si aquí está arriba multiplicando, pasa a dividir. Y el 100 que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Entonces queda de esta manera. Podemos aquí sacarle la quinta, 1, quinta, 20. Y 20 por 4, 80. Si es peso corporal, será 80 kilos. Listo, eso era lo dificultoso. Porque ahora ya es más sencillo. Si tiene peso corporal, aquí en realidad la pregunta pudo haber sido cualquiera. Imagínense que yo les pregunte por el líquido intracelular, o por el líquido extracelular, o por el líquido intersticial. Cualquier líquido lo van a sacar, porque ya tenemos el peso corporal. Entonces, peso corporal, ¿aquí cuál será? En este caso sería 60 sobre 100 por 80. Ahí nomás al ojo, 6 por 8, 41. Sencillo. ¿Qué pasaría si en este mismo caso yo les hubiera preguntado por el líquido intracelular, que es el 40%? Sería 4 por 8, 32 litros. Si yo les pregunto por el LED, sería 20 por 8, 16. Cualquier pregunta, solamente con esto. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con lo que les den. O viceversa, de repente les hubieran dado el valor de líquido intracelular, que es 32 litros. Hace muy parecido allá, simplemente cambia el porcentaje. Entonces, aquí lo importante es llegar al peso corporal. Bien, entonces, sencillo, ¿no? Bien. Para la pregunta anterior dice, calcule el hematocrito si el volumen sanguíneo es de 6.400 mililitros. Y hay que tener cuidado con la unidad.
Bien. Por aquí tenemos una fórmula. Recuerden que la dimos, volumen sanguíneo o volumen de sangre. Muy bien, plasma 1 menos el hematocrito. Bien, a ver, resuelvo. Ya tenemos el valor del plasma, que es de 4 litros. De repente pueden usar 4000, ya que están aquí trabajando con 6400, o como quieran, o acá si quieren trabajenlo con 6,4 litros. La cosa es que tiene que ser la misma unidad. ¿Okay? Reemplazan, resuelven un poquito. Les piden calcular esto, porque más bien aquí tienen el volumen de sangre. Esto de aquí. Si no fuera sencillo, sería más fácil si es que les calcularan les pidieran el volumen de sangre. A ver, vamos a ver. Bien, entonces fórmula, volumen de sangre es igual a plasma 1 menos el hemato. Muy bien, volumen de sangre es 6.400 mililitros, el plasma es 4.000, 1 menos el hematocrito. Bien, aquí, ¿cuánto sale? Ya, entonces invertimos, ¿okay? Como es el producto de medios y de extremos, me va a quedar 1 menos el hematocrito es igual a 4000 entre 6400. Bien. Efectuamos este cálculo, bueno, eliminamos unos cuantos ceros. Por aquí, ¿cuánto sale? Muy bien, 0,625. Bien, 1 menos el hematocrito. Listo. El hematocrito pasa al otro lado a sumar y el número de aquí pasa a restar, menos 0,625. Esto sale como respuesta 0,325 como hematocrito. Bien, pero el hematocrito, recuerden, es un porcentaje. Para darle el carácter de porcentaje, multiplico por 100%. Entonces, esto me da 32,5%. Aquí sí, pues bueno, habría que usar la calculadora, pero... Perdón, 37. Y ahí está la pregunta. 37,5. Bueno, es un ejemplo, porque no puedo haber venido con otros números. ¿Qué sería lo más dificultoso que podría venir en un examen? Muy bien, y tenemos una última pregunta que es del libro de Gallo. ¿Ya está? Listo. 3 preguntas, ¿okay? Que sale de aquí. Dice, persona con volúmenes normales de líquido corporal pesa, ya le dan un peso, de 60 kilos. Tiene un volumen de líquido extracelular aproximadamente de 12.8, volumen sanguíneo de 4.3 y un hematocrito de 0.4. 57% de su peso corporal es agua. Utiliza esta información para responder las preguntas. Muy bien, primera pregunta. ¿Cuál es el volumen aproximado de líquido intracelular? Bien, a ver, ¿cuánto les da? Y ahí están las alternativas. Ahora, mucho cuidado que
aquí no hablan de que si es un hombre o una mujer, para empezar. Entonces, ahí ya no sabemos si es adulto o viejito, qué sé yo, o niño. La cosa es que les dan esto, miren, 57% de su peso corporal es agua. Entonces, mucho cuidado con esto de aquí, porque aquí ya no es 60, ya no pueden hacer el 60, 20, 40, no pueden hacer eso porque aquí se están variando. Probablemente es una mujer, o bueno, qué sé yo, no sabemos el paciente. Como no sabemos, tenemos que utilizar los datos del problema, ¿okay? Y hacerlo llegar con sumas y con restas. Muy bien. Pero por lo pronto, con esos datos, porque aquí también les dicen el peso, ya pueden calcular el total de agua, ¿no? Imagínense que yo les pregunto, ¿cuál será su agua corporal total? Ahí sí van a utilizar calculadora por los números, ¿no? Pero a ver, indíquenme cuánto es con exactitud su agua corporal total. ¿Cuánto es? 34,2. A ver, alguien manda. ¿Cómo sacaste eso? 60 por 57. Ya, a ver. Sí, es posible. Sí, debe ser. Está bien. 34,2 litros. ¿Cómo llegó a eso? Ya saben, ya no es 60, sino 57% por el peso corporal, que es 60 kilos. Cuando hacen esa operación, 57 por 60 entre 100 les debe dar 34,2 litros. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, dice aquí, acá les dan otro dato. El líquido extracelular es de, vamos a ponerlo por acá, líquido extracelular es de 12,8 litros. Bien, no vamos a usar porcentajes. Recuerden que cuando ya les dan un porcentaje, olvídense de usar porcentajes. Si no, son sumas y restas. En este caso, obviamente, el agua corporal total es la suma de dos líquidos. El agua corporal total es la suma del líquido intracelular más el líquido extracelular. A pesar de que no les había dado, pero es bastante obvio que es así. Entonces, si el agua corporal total vale 34,2 litros y el líquido intracelular, no lo sé, es la variable, el líquido extracelular vale 12,8, haciendo una resta simple, obtendría el resultado que me dice por ahí que es 21,4, es el líquido intracelular. Acá está. Sencillo. Pero este es otro tipo de ejercicio donde no se usa el 20, 40 ni 60. ¿Por qué? Porque acá les han dado un porcentaje. Ahora, si no les dieran ese porcentaje, bueno, puedo asumir el 60 y esto y lo otro. Bien, anoten por favor los datos. Peso 60 kilos, aquí líquido extracelular 12,8, anoten también el intracelular 21,4 y anoten el volumen de sangre porque vamos a empezar a... Es la continuación de las preguntas. El volumen de sangre tenemos que es de 4,3 litros, acá nos dice. Y nos dan el hematocrito, que es 0,4. Listo, ya hemos anotado entonces los datos para pasar a la siguiente pregunta. Entonces, dice, ¿cuál es el volumen aproximado de plasma? Y mejor porque lo voy a utilizar. Acá. Bien. Entonces uno dice, ¿cuál es el volumen aproximado de plasma? Bien,
no lo vamos a sacar con el 5%, ¿ok? Porque, recuerden, no sabemos los porcentajes con exactitud. Si es 57% debe ser un poco menos, 4 punto algo, pero no podemos adivinar. Pero sí podemos llegar, de repente podemos llegar con esto, ¿ok? Vamos a tratar de llegar el volumen aproximado del plasma con estos datos. Y para llegar al volumen de plasma podemos usar la fórmula del volumen sanguíneo, que era volumen de sangre es igual al volumen de plasma entre 1 menos el hematocrito. ¿Cómo sé que puedo llegar a eso? Porque ya tengo volumen de sangre, ya tengo hematocrito, por lo tanto mi variable es el plasma. Entonces sí lo puedo obtener. A ver, ¿cuánto sería? Yo voy a ir reemplazando, mi volumen de sangre dice que es 4,3 litros, es igual, plasma, que no lo sé, vamos a ponerle una P, 1 menos el hematocrito, que es 0,1. Bien, sencillo, ¿okay? Aquí yo voy a multiplicar extremos y medios, P por 1, P, y 4,3 va a multiplicar a esta diferencia que es 0,6. Bueno, aquí sí necesitamos una calculadora para que sea más rápido. ¿Cuánto sale? ¿Cómo? 58. Ah, ya, 2,58, aproximadamente 2,6. Muy bien. Bien, entonces hemos llegado con una fórmula que no tiene porcentaje. Recuerden, la idea es no usar porcentaje. Y la última, ¿cuál es el volumen aproximado del líquido intracelular? A ver, ustedes. Traten de llegar al líquido intracelular. Ah, no, perdón, intersticial. ¿Con qué suma podríamos llegar al líquido intersticial? El 15%. No, no, porque no puedes usar porcentaje. Puede ser el intersticial más el volumen de sangre. No, casi. Más el plasmático. Más el plasma. ¿Okay? Ahí sí. Sabemos que el líquido extracelular es igual al volumen de plasma. De repente los porcentajes les pueden servir para que se orienten. De repente ustedes pueden decir, bueno, el E, que era 20%, vamos a colocarlo acá arriba. Digamos que pueden orientarse. De repente el líquido extracelular que usábamos 20%, ¿okay? Era igual al líquido intersticial, que era 15%, y el plasma, o el líquido, bueno, el volumen plasmático, que era el 5%. Esto es cierto, pero no vamos a utilizar los porcentajes, sino nos puede servir para deducir una fórmula, que es la suma del líquido intersticial más plasma. Entonces debemos tener algún dato. El líquido extracelular, sí, tenemos 12,8 litros. Líquido intersticial es mi variable, con el LI, más plasma, que lo acabamos de sacar. En este caso, bueno, vamos a ponerle 2,6. Listo, entonces ya salió. Líquido intersticial es la diferencia de esto con esto y sale 10,2. Ahí. También probable que haya un ejercicio así, ¿no? Por lo que está en el repaso de Gaita. Es el único también que me parece que es de ese tipo. Ya no hay más. Bien, ahora sí ya finalizamos agua por agua. Y nos vamos a un tema nuevo que es el taller ácido base. Este que también hice bien,
todavía diría yo que es mucho más importante que el equilibrio de agua. ¿Okay? El equilibrio de agua, esto de aquí es mucho más importante. ¿Okay? Porque en un examen les contaré que vino los 10 ejercicios eran de equilibrio ácido-base. Los 10. Bueno, en las épocas en que era otro jefe de curso, etc. Pero en algún momento vino así. ¿Okay? Deben haber escuchado las leyendas de la tercera unidad. No es muy difícil, solamente que hay que aprender o memorizar algunos rangos, algunas estrategias, ¿no? Pero no es difícil en realidad de hacer el ejercicio. Muy bien. Todo el equilibrio surge de una ecuación, de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En el último capítulo de Guyton, el último capítulo de Renal, hablan justamente e incluso elaboran la ecuación, cómo llegan a esa ecuación. Bien, aquí nos dice que el pH es igual a 6.1 más el logaritmo. Bueno, esa es la base. Eso le pudiéramos haber colocado o no. ¿Okay? En una calculadora podemos sacar el logaritmo del valor que tenga. Bien, donde la parte superior es la concentración. Cuando le colocan así, significa concentración. En este caso, concentración de bicarbonato. Bien, entonces, esta es la concentración del bicarbonato, que más o menos en el cuerpo es, en un estado ideal y perfecto, es de 24 miliequivalentes por litro. La mayoría de concentraciones de iones o de cationes y aniones está en esta unidad. Recuerdan que el sodio, en la anterior, lo daban también en esas unidades. Por ejemplo, le ponían 130, pero ¿qué eran? Miliequivalentes por litro. Solamente para que recuerden, ¿no? Entonces, es lo mismo, misma unidad, lo que nos interesa es el valor, 24. Bien, y por aquí tenemos la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Okay? Entonces aquí no le colocamos los corchetes porque no es concentración, sino es una presión parcial que aproximadamente dice que a nivel de las arterias es de 40 milímetros de mercurio. La unidad ya la conocen porque es presiones, ¿no? Ese es el capítulo de respiración. Bien, esos son más o menos los valores normales. ¿Okay? Bien, ¿de dónde surge esta ecuación? Surge de esta de aquí. Este conjunto de ecuaciones químicas es lo que se conoce como el sistema Buffer, ¿okay? El sistema Buffer o tampón, así también se llama tampón, o el sistema de amortiguación. ¿De amortiguación de qué? Del pH. La idea es que el organismo mantenga un pH constante dentro de ciertos parámetros, porque si se modifica mucho el pH, en realidad la persona hasta podría fallecer. ¿Okay? En química, cuando hablemos de química, vamos a hablar un poco del pH, sabemos que existen 3 tipos de pH. El pH neutro, por ejemplo, es el que tiene el número 7. Si tiene un pH de 7, por ejemplo el agua, digamos pura, químicamente pura, que ya le han sacado todas las sales, que no tiene nada, tiene un pH ideal de 7. ¿Okay? Por eso es que es un medio de reacción, porque no influye con las sustancias ácidas o con las sustancias básicas, no las cambia. Es un pH neutro. Bien, cuando este pH disminuye, la sustancia se vuelve ácido o es un ácido. El menor ácido posible es cuando el pH adquiere el número 0, o sea, va para abajo. Mientras menor es el número, más ácida es la sustancia. Ejemplo, un ejemplo de ácido, por ejemplo, el que tenemos en nuestro estómago, el ácido clorhídrico. ¿Okay? Pero tenemos otros ácidos, o bueno, existen otros ácidos, por ejemplo, el ácido fosfórico, justo el que habíamos mencionado hace rato, que es el ácido carbónico, por acá está, el ácido carbónico,
el ácido sulfúrico, ¿sí? H2SO4. A ver, para ver si no les engaño. Sí, H2SO4. Muy bien. Entonces, el ácido sulfúrico, hay un montón de ácidos. ¿Qué notan en estos ácidos fuertes que tienen la presencia de hidrógeno adelante? ¿Bien? Esos representa, por lo tanto, todo ion hidrogenión, que es un ion hidrogenión solito, representa acidez. A más iones hidrogenión, más ácida es la sustancia. Ahora, si nos vamos para arriba, si aumentamos el número, vamos a tener bases, o también llamadas álcalis. Una base también se llama álcalis. Por eso es que cuando vemos los trastornos, en esta parte se llama acidez o acidosis, y esta parte se llama alcalosis, ¿okay? O alcalemia también podría ser. Bien, las bases se caracterizan ya no por la presencia de hidrógenos, con algunas excepciones, sino más que todo con la presencia del grupo oxidrilo, ¿no? O hidroxilo. Estamos recordando química, ¿no? Entonces, en estas bases, por ejemplo, tenemos, a ver, los hidróxidos, el hidróxido de sodio, tenemos el hidróxido de aluminio, componente del amilanto. Este de acá es el hidróxido de aluminio, componente de la leche de magnesio, el hidróxido de magnesio. Y así por el estilo, habrá hidróxido de calcio, de cualquier sustancia, pero fíjense que la característica más bien es que el grupo hidroxilo es negativo, ¿no? Y es un OH. Estas son bases fuertes, estos son ácidos fuertes. Pero también existen ácidos débiles. En este caso, por ejemplo, aquí vemos que el dióxido de carbono, cuando se une con el agua y está de intermediario la enzima anhidrasa carbónica, por ejemplo, en la membrana de los glóbulos rojos, va a producir el famoso ácido carbónico. Esta sustancia se considera también ácido, ¿okay? Pero es un ácido débil en algunos casos, ¿okay? Este sí definitivamente es un ácido fuerte. Recuerden que el organismo no debe tener ni mucho ácido ni mucho básico, debe estar normal. Por eso es que con esta misma enzima, la anhidrasa carbónica, la disocia, la puede disociar de esta manera. Le quita un hidrógeno, lo deja ahí como ion ácido, como ion hidrogenio, pero genera una base. En este caso, el bicarbonato actúa como una base, a pesar de que lleva un hidrógeno adelante, ¿no? Uno podría pensar que es como un ácido, pero no, es como una base débil. ¿Okay? Entonces aquí está la explicación de cómo funciona el sistema ácido-base. El sistema buffer puede haber presencia de ácidos, de iones hidrogenio, pero también se compensa con una base. Bien. Entonces, ¿esto qué nos dice? Aquí nos dice que acá, el dióxido de carbono se comporta como un ácido. Por lo tanto, si yo elevo dióxido de carbono, tendré un medio más ácido. ¿Ya? O sea, recuerden que es como si fueran iones hidrogenio. A más presencia de dióxido de carbono, más acidez. Y por lo tanto, el pH disminuye, ojo. O sea, mientras más ácido es, el número del pH es hacia abajo, es menor. Por eso es que es inversamente proporcional. Bien, y en el caso del bicarbonato, al contrario, más bien cuando aumenta el bicarbonato, estamos hablando de una alcalinidad. Alcalinidad. Cuando aumenta el número, ¿okay? Por encima de 24. Pero yo les sugeriría que se acuerden de esto.
Si ustedes se acuerdan del dióxido de carbono, que es una sustancia ácida, cuando sube, acidez. Cuando baja, bueno, alcalinidad. Y aquí al contrario, cuando sube más bien es alcalino. ¿Ok? Bien. Ya. En realidad todo va de la mano. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto? ¿Han escuchado el medicamento Milanta? ¿Han escuchado la Milanta? ¿No? ¿Nunca han visto un líquido blanco que le dicen Milanta? ¿O el acitil? Para la acidez. El acitil, la sal de antrio, por ejemplo. ¿Cuál es el componente de la sal de antrio? La sal de antrio tiene bicarbonato de sodio. ¿Cuál es el bicarbonato de sodio? Es esto, ¿no? Es el bicarbonato. Vamos a unir un sodio más un bicarbonato. Esto de aquí, si yo lo uno, sin necesidad de aplicar número, es el bicarbonato de sodio. Ese es el componente de la sal de antrio. Cuando alguien tiene un exceso de acidez, bueno, se va y, digamos, no es lo adecuado, pero se automedica y toma sal de antrio. ¿El sal de antrio qué es? El bicarbonato de sodio. Es decir, a un ácido le están añadiendo una base. ¿Para qué? Para neutralizarlo. Existe algo también en química que se llama la siguiente reacción, la reacción de neutralización. De repente por ahí alguien recuerda. Y si no recuerda es porque no sé cómo habrá llegado aquí. Pero llevamos virtual. Ya, entonces, reacción de neutralización era ácido más base, sal más agua. Una sal más. Bien, ejemplo de esto, por ejemplo, podría ser un ácido, vamos a ponerle el ácido clorhídrico con la milanta, vamos a poner, o la leche de magnesio, que es el hidróxido de magnesio. Muy bien, nos tiene que dar agua y una sal, es decir, magnesio y cloro. Listo. Cloruro de magnesio más agua. Pero aquí había mucha acidez en el estómago, le dimos el medicamento. Ese es el efecto de los antiácidos. Todos los antiácidos son unas bases al final. ¿Ok? Y me va a convertir, me va a dar una sal que es neutra más agua. Entonces, normal, ¿no? De lo que teníamos mucha acidez, le ponemos una base, la neutraliza, por eso se llama reacción de neutralización, y el pH que estaba muy ácido se vuelve más o menos neutro. Bien. Y tenemos entonces, por ejemplo, otro tipo de reacción de neutralización podría ser con este mismo. No, ya creo que lo vamos a hacer. Bien. Pero bueno, ese es de ahí. Ahora, ya se entendió la parte inicial. Sigamos. Ok. Finalmente, de aquí, de esta ecuación, si nosotros reemplazamos este 24 y este 40 en estos dos, como resultado me va a dar el pH sanguíneo. ¿De cuánto? 7,4. Entonces, aquí ustedes tienen que aprender o tener en mente estos tres valores, que son bicarbonato 24, dióxido de carbono, presión parcial 40, y el pH sanguíneo es de 7,4. No tiene unidades, ¿no? El pH es más o menos alrededor de 7, cercano. Bien. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a realizar en los ejercicios? En los ejercicios, para resolver los ejercicios, hay una serie de pasos. El procedimiento va desde el 1, 2, 3, 4, se creen como 7 pasos, 8 pasos. Bien, vamos a ir por el paso número 1. Vamos a ir de a poquito. La idea es que ustedes aprendan, si no vamos a hacerlo muy rápido porque si no se van a marear. Vamos a ir despacio. Bien, paso número 1. Paso número 1, voy a borrar. Sí, lo tienes porque
Paso número uno es determinar el pH o clasificarlo. ¿Okay? Lo vamos a clasificar si es que está normal, si es que está en acidosis o está en alcalosis. ¿Cómo sabemos eso? Dice que el rango que vamos a utilizar es este de acá, de 7.35, o sea, 7.40 más menos 0.05, ¿no? Es decir, le da un rango de 7.35 a 7.45. Cuando sea mayor de 7. Cuando sea menor de 7.35, ya saben que si está bajando, hay acidosis. Y si está subiendo, o sea, más de 7.45, alcalosis. Muy bien. Entonces recuerden el rango de 7.35 a 7.45. Veamos los ejercicios. Recuerden, rango 7.35 a 7.45. Por ejemplo, veamos este de acá. ¿Qué será? 7.25. Acidosis. Muy bien. Le ponemos el nombre del trastorno. Definitivamente es una acidosis. No va a cambiar en ninguna parte de los pasos. Esto va a cambiar a una alcalosis, jamás. Porque el pH es el que determina el nombre del trastorno. Lo que va a faltar luego, tenemos que ponerle apellido. El apellido ya podría ser metabólica, respiratoria, y el segundo apellido podría ser compensado o descompensado. Pero por ahora nadie me va a engañar de que esto genera el nombre del trastorno. ¿Okay? Estamos poniendo un nombre. 7.30, ¿qué será? Ácidos. Muy bien. ¿Qué será 7.49? Alcalosis. Entonces, en el paso número 1, observamos pH. Nada más, no vemos el resto. Los vamos a confundir. Primero vemos pH. Este de acá, 7.33, acidosis. 7.47, alcalosis. Normal, de 7.35 a 7.45. Normal. Este de acá, acidosis. Bien, y así por el estilo. Claro que los ejercicios no van a venir así de simple, sino van a venir un poquito más complejos. Pero igual a nosotros no nos deben engañar y simplemente de todo esto buscamos el pH. A ver, ¿dónde está en el ejercicio el pH? El pH acá está. Aquí está. Entonces, definitivamente este ejercicio, con las alternativas que tenga, ¿qué será? Una acidosis. Bien, entonces igualito. A ver el otro, el número 2. Busquen el pH. Alcalosis. Por aquí está. 7.0. Entonces es una alcalosis. Y así. ¿Okay? Entonces, primer paso, facilísimo, doctor. Ya sé ya que de 7.35 a 7.45, para abajo, acidosis, para arriba, alcalosis. ¿Hasta ahí? Es más, a ver uno con alternativa para ver si no se emociona. Este de acá, el 8. A ver, ¿qué será? ¿Dónde está el pH? Aquí. 6.84. ¿Qué es? Alcalosis. ¿Cómo que alcalosis? 6. Es recontra bajo. ¿Okay? 6 es bastante bajo, menos o menos de 7. Acidosis. ¿Okay? Entonces de aquí, esta es la correcta. Porque aquí le dice cuándo. Miren, esta pregunta, por ejemplo, de ahí la vamos a realizar. Pero aquí nomás yo ya tengo la respuesta. Porque si yo ya veo que el pH es esto, yo sé con toda seguridad de que esto es una acidosis. Podría ser metabólica, podría ser respiratoria, podría ser mixta, como acá dice así, descompensada, compensada, lo que sea, pero esto es una acidosis. Ahora, aquí dice la pregunta, ¿cuál de los siguientes diagnósticos no corresponde? La que no corresponde, la respuesta de esta pregunta es alcalosis, porque no hay por ningún lado alcalosis. ¿Okay? Entonces, no les pueden engañar. Bien, entonces ya saben que el pH determina el nombre del trastorno.
Listo. Sigamos. Ahora sí. Paso número 2. Dice el paso número 2, evalúe el componente respiratorio. Muy bien. En el componente respiratorio nos dan un rango, que era, bueno, el rango normal, el valor normal era 40, pero le ponen más menos 5. Similar a este, sino que aquí con unidades enteras. Lo que me genera un rango de 35 milímetros de mercurio a 45 milímetros de mercurio. Recuerden que cuando aumenta, aquí más bien hace referencia a acidosis. ¿Pero acidosis de qué? Ya sabemos que el dióxido de carbono es un componente respiratorio. Entonces será una acidosis respiratoria cuando está más arriba de 45. El término técnico para elevación de dióxido de carbono en sangre es hipercapnia. ¿Okay? Entonces, acidosis respiratoria. Lógicamente, lo contrario, cuando es menos de 35, es una alcalosis respiratoria. ¿Okay? Bien. Bien, entonces paso número 2. Ya saben el rango de 35 a 45. Por arriba de 45, acidosis respiratoria. Listo, vamos a ver algunos ejercicios acá. Entonces, ya habíamos visto el paso 1. Nos vamos a saltear y vamos al paso número 2. Solamente nos concentramos en el está normal. Muy bien, vamos a ponerle aquí abajo normal. Okay. Aquí, ¿cómo estará? Disminuido, alcalosis respiratoria. Muy bien. ¿Qué más se haga? Lo mismo, alcalosis respiratoria. Se haga acidosis respiratoria. Muy bien, excelente. Acidosis respiratoria. Se haga normal. Normal. Acidosis. Todas van a ser respiratorias, ¿no? Porque estamos en el componente respiratorio. Y en la otra también ácido. Listo. Sencillo, ¿cierto? Ya tenemos los dos pasos. Vamos a ir al tercer paso. Todavía no los dedos, vamos por partes. Aquí es mi método. ¿Sí? Ya de ahí nos vamos a ir a hacer mucho más complejos, pero vamos ya. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a evaluar el componente metabólico. Lógicamente, si este era respiratorio, el fin es mejor dicho, aquí son los pulmones que actúan en ese trastorno. ¿Quiénes actúan aquí? El riñón. ¿Sí? El riñón reteniendo bicarbonato o excretando por la orina bicarbonato, digamos que maneja, ¿no? Maneja ahí el trastorno y es el componente metabólico. De tal manera, bueno, aquí ya saben que el rango es 24, pero ya no es más menos 5, sino más menos 2. Un rango más chiquitito, entre 22 y 26. Cuando este valor aumenta, ya no es acidosis, sino es alcalosis, pero metabólica. ¿Okay? Cuando este valor aumenta, es alcalosis metabólica, y cuando el valor disminuye, cuando es menos de 22, es una acidosis metabólica. Por eso les decía que aprendan el de respiratorio, para que el otro sea lo opuesto. A mayor número, alcalosis metabólica, y al menor número, acidosis metabólica. Vamos de paso a leer un poquito del número 4. Dice aquí el paso 4, bueno, hemos aprendido el paso 3, ahorita lo vamos a desarrollar, y para ya no regresar, en el paso 4 nos dice: identifique el trastorno primario y el trastorno compensatorio. Vamos a aprender los dos, el primario y el compensatorio. El trastorno primario es aquel que está fuera de valores normales y es el responsable del desequilibrio ácido-básico. Bien, vamos a ver los ejercicios.
hacer todos los pasos. Ya vamos a ir los pasos del 1 hasta el 3 y por ahí un poquito del 4. Muy bien. Paso número 1, identificamos el trastorno primario. No, es una acidosis. Muy bien. Identificamos el componente respiratorio normal. En el paso 3, ¿cómo les parece esto? Está disminuida. Entonces es una acidosis metabólica. Bien. Metabólica. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a analizar el otro. En este caso es una acidosis, ¿verdad? Por el pH, que es el número 2. ¿Cómo está este 27? Está disminuido. Entonces es una alcalosis respiratoria. ¿Y esto qué es? Acidosis metabólica. Bien, con esos dos ya podemos concluir algo. ¿Qué es lo que vamos a concluir? Bien, en el primer ejercicio le vamos a poner apellido. ¿Cómo sabemos si es una acidosis respiratoria o metabólica? La que coincida con el mismo nombre. Aquí no vamos a deducir nada, porque está normal. Aquí dice acidosis. Como esta palabrita coincide con esta, entonces esto es una acidosis metabólica. ¿Ya? Miren acá. Aquí hay de los dos. Hay alcalosis y hay acidosis. Pero ¿con cuál me quedo? Con la que coincida la palabrita. Acidosis. Entonces es una acidosis adquiere metabólica. Bien, ya le estamos poniendo primera apellido. Bien, a ver, analicemos esto. Esto es una alcalosis. Listo. Esto de acá está disminuido, es una alcalosis respiratoria. Y esto también está disminuido, esto es una acidosis metabólica. Pero como aquí dice alcalosis, ¿cuál le pongo? La respiratoria. ¿Qué les parece? Ahora sí, ¿se entendió? Así tienen que analizar cada uno. A ver, este de acá. Esto es acidosis. A ver, este está para arriba. ¿Qué será esta? Es una acidosis respiratoria. Este también está aumentado, más arriba de 26, es una alcalosis metabólica. ¿Pero con cuál me quedo? Respiratoria. Acidosis, entonces, respiratoria. ¿Ves? Sencillo. Entonces ya tenemos paso 1, 2 y 3 en cada uno. Bien. Listo. Esto de aquí, jóvenes, es el trastorno primario. El trastorno ácido-base primario. Pero existe un mecanismo de compensación. El mecanismo de compensación es lo opuesto al trastorno primario. ¿Qué quiere decir opuesto? Que yo cambio las dos palabras. Si mi trastorno primario es acidosis metabólica, mi mecanismo de compensación es una alcalosis respiratoria. ¿Se entiende? Otra vez, acá, bueno, es lo mismo, aquí. Si mi trastorno primario es una alcalosis respiratoria, lo otro es lo opuesto, es una acidosis metabólica. Porque el organismo hace eso cuando está fallando. Aquí, por ejemplo, en la alcalosis respiratoria, ¿quién está fallando? El pulmón. De repente hay una enfermedad pulmonar, o lo que sea, que me está generando una alcalosis. ¿Quién compensa? El riñón. Y su mecanismo de compensación es lo opuesto a su trastorno primario. Y que a veces coincide con la otra parte que no la eligieron. Fíjense que aquí, entre alcalosis respiratoria y acidosis metabólica, no eligieron a la acidosis metabólica, porque es el mecanismo compensatorio del trastorno primario. Fíjense aquí también, entre alcalosis respiratoria y acidosis metabólica, se supone que aquí no eligieron a la alcalosis respiratoria. Este es el mecanismo compensatorio. Y así acá también.
Miren, acidosis respiratoria, trastorno primario, ¿cuál es su mecanismo compensatorio? La alcalosis metabólica. ¿Ok? Entonces, ya hemos aprendido el trastorno primario y su mecanismo compensatorio. Lo último que nos falta aprender es saber si el mecanismo compensatorio está haciendo efecto o no. Si el mecanismo compensatorio está haciendo efecto, o sea, está cumpliendo su función de amortiguar, de crear este sistema buffer, entonces le vamos a poner, por ejemplo, acidosis metabólica compensada. Y si no está haciendo bien el mecanismo de compensación, será acidosis metabólica, por ejemplo, no compensada o descompensada. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ver. Por eso les digo poquito a poquito, como que vamos añadiéndole cosas y se va haciendo un poquito más difícil, pero no imposible. Bueno, vamos a cerrar acá primero. Bien. Entonces, en el paso 4 nos dice, ya identificamos el trastorno primario, ya eso ya está, el trastorno compensatorio es la respuesta, ya también hemos visto cuál es el trastorno compensatorio, y ahora nos dice, bueno, hay una formulita, en realidad son dos, que se usa en solamente trastornos metabólicos. ¿Cuáles son los trastornos metabólicos? Lo que termina en palabra metabólica. Puede ser una acidosis o una alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Usamos la ecuación de Winters. La ecuación de Winters en realidad es como si hubiera dos. Una para acidosis, que es esta de acá, que dice esto. El PCO2 esperado es 1,5 por el valor del bicarbonato más 8 más menos 2. De repente aquí está en aprenderse a memorizar esta fórmula para poder continuar con los pasos. Y si fuera una alcalosis, se utiliza más o menos la misma idea, solamente cambian el factor de 0.7 por el valor de bicarbonato más 21 más menos 2. La de aquí la he colocado de manera opcional, pero les recomendaría no usar ese. ¿Okay? Bueno, por ahí siempre hay quienes tratan de buscar el atajo y decir, yo no quiero aprender esas fórmulas, voy a ver videos en internet, de repente encuentro alguna manera de hacerlo más fácil. Créanme que no existe. Puede haber unas aproximaciones, como esa, que es una sola fórmula para los dos, pero a veces falla. La mayoría de veces coincide, pero no siempre. Por eso yo les sugeriría utilizar lo académico, que es usando la ecuación de Winters, ¿okay? Dependiendo, para alcalosis o para acidosis. Muy bien. ¿Qué más? Nos dice aquí algo muy importante. Nos dice, bueno, primero yo les digo, si es que el rango que genera está en el que el PCO2 esperado genera un rango y el PCO2 real coincide, significa que el trastorno está compensado. Y si no coincide, como acá dice esto, si el PCO2 esperado es diferente del real, debe sospecharse de un trastorno no compensado o descompensado, o también podría ser mixto. Mucho cuidado con esa palabrita. ¿Okay? Cuando está descompensado, también podría ser mixto. Muy bien. Veamos. Veamos los ejercicios. Y bueno, anoten las formulitas porque las vamos a necesitar. Bien, veamos algunos de por aquí ahora. No me acuerdo, a ver, veamos esto. Vamos a ver. Bien, ¿qué será? 7.4 acidosis. Ya. ¿Qué es esto? Está elevado, es una acidosis respiratoria. Y esto de acá está también elevado, es una
alcalosis metabólica. Ya. Bueno, entonces, ¿qué será? ¿Acidosis respiratoria o metabólica? Acidosis respiratoria. Muy bien. Bueno, por lo tanto, no podemos aplicar ecuación de Winters, porque recuerden que tiene que terminar en metabólica. Bueno, no era la que quería enfocar, era esta de acá. Acá, esta. Ya, miren. Ahora vamos a ver. Veamos este caso. En realidad tampoco es, sino que quiero que vean lo siguiente. ¿Qué cosa es? Es una acidosis. Ya, estamos de acuerdo. ¿Esto de acá qué será? Si está elevado, es una acidosis, muy bien. Acidosis respiratoria. ¿Y esta acá? Si está abajo, muy bien. Acidosis metabólica. ¿Y qué es? Si las dos son acidosis, ¿cuál le pongo? A eso digo, eso falta. Si las dos son, yo sospecho de una acidosis mixta. Bien. Ok, ya. Ahora sí, busquemos una metabólica. Vamos a dejar ahí. Busquemos una metabólica. Más arriba está hablando de metabólica. Vamos a ver. La primera era esto. Bien, si los dos son alcalosis o los dos son acidosis, se trata de una alcalosis o acidosis mixta. Bien, aquí. Ya, entonces es una acidosis. Bien, ya sabemos que este está normal y este está disminuido, por lo tanto es una acidosis metabólica. Bien, entonces, aquí sí podemos aplicar ecuación de Winters. Para la acidosis metabólica nos dice esto, que el PCO2 esperado es igual a 1.5 por el valor de bicarbonato más 8 más menos 2. Bien, 1.5, el valor de bicarbonato dice que es 16, ¿okay? Más 8 más menos 2. 1.5 como si 3 medios por 3, 24, más 8 más menos 2, 32, ¿no? 32 más menos 2 me genera un rango de entre 30, ¿okay? Tenemos que restarle el 2 y sumarle el 2, o sea, de 30 a 34. Este es el rango del PCO2 esperado, o sea, el PCO2 teórico. Y lo comparamos con nuestro PCO2 real. ¿Cuál es el real? El que les da a mí el problema, que dice que es 40. Entonces vemos que no está en rango, está fuera. Como no está en rango, okay, vamos a ponerle que no está en rango. ¿Qué significa? Que está descompensado. Entonces, este trastorno ya le pusimos, ya terminamos el ejercicio, porque hasta ahí termina. Acidosis metabólica descompensada. Ya no podemos ir más allá, simplemente puede ser así, o también recuerden que puede ser una acidosis metabólica mixta, porque todo trastorno no compensado también puede ser mixto, por si acaso. ¿Ya? Bien, aquí. Veamos esta de acá. A ver, ustedes hagan esta de aquí. Esta de aquí, la segunda, era una acidosis también, y también es una acidosis metabólica. A ver, apliquen ecuación de Winters. ¿Cuánto le sale su rango? Hagan su rango con la misma fórmula, porque por coincidencia es una acidosis. ¿Cuánto será su PCO2 esperado? ¿Se puede salir en una semana? Sí, no hay problema. Ah, el mayor es 25.5. Y el mayor es 29. Y 29,7. ¿Sí? A ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Demás? A ver, vamos a ver.
comprobar si es cierto. Dice que es 1.5 por el valor de bicarbonato, que es 13 más 8 más menos 2. Aquí sale 19.5. Más 8 más menos 2 y me da efectivamente 27.5 más menos 2 es el rango correcto. Muy bien. Y vemos que el real, acá está, el PCO2 real, el PCO2 real es 27 y 27 sí está en rango, está en medio, ¿no? 27 está aquí. Por lo tanto, esta es una acidosis metabólica compensada. También puede ser añadirle el término pura. O sea, puede ser acidosis metabólica pura compensada. O sin la palabra compensada, puede ser acidosis metabólica pura. También, otra manera. O sea, no es mixto. No es un trastorno mixto porque todo trastorno mixto está descompensado o no compensado. Y todo trastorno puro está compensado, es inherente. Entonces, en este caso es una acidosis metabólica compensada. Muy bien. Vamos a terminar con un ejercicio más complejo. Con eso ya no les dejo. Por ahora, porque todavía falta. Era el ejercicio que les dije que salía por bueno, no se hace más. A borrar. Bien. Listo, ahí está el ejercicio. Mucho cuidado a la hora que van a trabajar aquí. Necesitamos pH, no la presión parcial de oxígeno, mucho cuidado. Necesitamos esto. Así que por ahí no se vayan a confundir. Y la otra es esta de esta. Bien. Y también, de paso, ustedes pueden calcular osmolaridad plasmática. Ya saben esa fórmula también. Con el sodio, con el NUS, con la glucosa. Muy bien. Pero encontremos el pH. ¿Qué tipo de trastorno era? Acidosis. Bien. El PCO2 está disminuido. Alcalosis entonces respiratoria. Y este está disminuido. Esta es una acidosis metabólica. Como aquí coincide la palabra acidosis, esto es una acidosis metabólica. Bien, lo que faltaría saber es si está compensada o no. ¿Ok? Hagan su ecuación de Winters y me dicen el rango. De aquí sí me acuerdo el rango, así que a ver, ¿cuál será el PCO2 esperado? ¿Cuánto? .5 por 9, 3.5 más 8, 21.5. Muy bien. Definitivamente va a estar muy lejos del valor, ¿no? Por 1.5 es 3. ¿Será? Ya, entonces, ¿cuál es el rango? 19.5. No. 3. Perdón, ¿cuánto salía? Salía 19.5. más menos 2. No, es el 23. Ah, es el mínimo, ya. 19.5 hasta 23. 23. Bien, entonces este de acá está muy lejos. Entonces será una acidosis metabólica descompensada, no compensada, o en este caso, si no está la palabra descompensada, mixta. Ok, ahí de repente puede estar la confusión. Cuando no encontramos esta palabrita, dependiendo de la alternativa,
podemos encontrar el término mixto. Por ejemplo, en este caso, esto es una acidosis mixta. Aquí le dice, ¿cuál de los siguientes diagnósticos no corresponde? El que no corresponde es la alcalosis. O sea, puede ser, recuerden, descompensada o puede ser mixta. En este caso, Guyton utiliza así el término mixto. ¿Hay hiperglucemia? Sí, porque la glucosa está en 280. ¿Hay hipocalemia? También porque el potasio está en 1.8 y su valor mínimo debe ser 3.5. ¿Hay hipoxemia? Sí, porque está en 40, debería estar al menos en 75, 80%, en 80 milímetros de mercurio. Entonces, todo esto es correcto. ¿Cuánto sale la osmolaridad? Muy bien, sale 321,75, 80. 92. Muy bien, es decir, aproximadamente 320. Es decir, se llama, hay un estado de hiperosmolaridad. Si es que eso hubiera sido la pregunta. No hay un desequilibrio porque 322 va más allá de 300, ¿cierto? Bien, jóvenes, nos vamos a quedar ahí por el día. Continuamos las siguientes semanas. De a poquitos, porque para que no se complique. Tenemos bastantes ejercicios. Así que. Vale. Chao.